Buenas tardes, llegó el Buenas domingo, 3 de la tarde, hablando de cine. He estado practicando mi voz, por eso es que quiero aparecer cantando, porque el que no quiere caldo. Se le dan 3 tazas, ¿no? 3 tazas. 3, sí. Buenas tardes, amigos. Buenas tardes. Estamos nuevamente StreamYard, Aldrin Ángel y Niurka Calero Layón, que sigue castigada desde Facebook por 13 días más. Dios mío, qué horror. Es una cosa fuera de sí, pero bueno, he tenido tiempo para limpiar no solamente las redes, sino también mi casa. Muy importante. He tenido tiempo de hablar con muchas personas en diferentes lugares. Ya matriculé a Gaby en Stras. Gaby es mi hija. Quiero dar una información de dónde me pueden seguir. ¿A dónde me pueden seguir cuando yo estoy de penitencia en Facebook? Sí, importante. Yo tengo un web desde donde yo escribo y tengo muchas cosas que están publicadas ahí. Ese web se llama medium.com y el que entre ahí me puede buscar por mi nombre, Niurka Calero. Yo uso mi nombre en todas las plataformas. Yo no soy una persona ficticia. Yo soy una persona real. Yo no cambio mi nombre para crear. Yo escribo bajo mi nombre. Tú sabes que hay muchos autores que se cambian el nombre. Sí. Pero bueno, yo estoy muy orgullosa de mis raíces y sé quién soy, por tanto y demás, considero que no tengo que cambiar mi nombre para nada. En Instagram tengo 2 páginas, una es Niurka Calero, la otra es Niurka Calero, modelo y actriz. Una es mi página personal, la otra es mi página de trabajo. Desde LinkedIn soy Niurka Calero Alayón, desde Twitter soy Niurka Calero, @Cocuyito en sí, que es como me llamo en Twitter. En Smule soy @Niurka Calero, que ahora yo estoy usando mucho Smule porque estoy haciendo tutorials enseñándole a la gente cómo usar Smule. Smule es una plataforma de karaoke donde yo estoy participando desde el año 2016. Vamos a poner un pedacito para que la gente vea. La gente vea. Y después vamos a explicar qué es el fondo que tenemos detrás. Back for good. Want you back. I want you back for good. Whenever I'm wrong, you can tell you the song that I was singing. You'll be right and understood. Want you back. Y como tú ves, yo uso la animación. Un día de esto tenemos que cantar juntos. Claro, mira, pero tú ves cómo yo puedo usar la animación en Smule. Entonces, yo he integrado la animación, que es de lo que se trata nuestro programa hoy. Nuestro programa se trata de la animación. La animación es un conjunto de acciones en donde se le da vida a un elemento estático. Esto es posible al imitar el movimiento mediante diferentes métodos. Vamos a explicar el fondo. El fondo que yo estoy usando es de mi hermano Víctor Hugo Calero Alayón, que es una persona graduada de la Escuela San Alejandro en el año 1985.
y él ha trabajado desde entonces la animación y la caricatura como parte de su obra. Mi hermano, estos personajes que tenemos detrás son personajes que él va a explicar ahora en un video que tú pusiste juntos, gracias a Dios. Mis fuentes de inspiración y todo lo que yo he hecho de dibujo animado y animación, se trata de mis propias caricaturas de ellos, hechas esculturas y parte de una marioneta y parte primero de un ciclo de caricaturas. Después yo voy componiendo según los temas. Siempre quise estudiar esto. ¿Te acuerdas que siempre quise hacer mi posgraduación de dibujo animado? Acabé que yo iría a hacerlo en Bélgica, en la escuela de cine, pero me quedé en Brasil. La primera oportunidad que tuve en la ECO 91, yo hice con Marcos Magalhães, que es uno de los mejores dibujantes de aquí de Brasil, con premios. Y hice este curso que es animación para vídeo y televisión. Entonces todo eso comenzó a crear cuerpo desde aquella época. Y hice este curso, Niuka, con las directrices de poder algún día comenzar a hacer esto independientemente. Ahora, yo continúo haciendo las esculturas de mis personajes, porque yo acumulé mucho. Fíjate, lo interesante de este material es el tiempo. Mi hermano se fue de Cuba en 1988. Estamos en el año 2021. Y es ahora que estamos, mostrando este trabajo que no ha empezado. Fíjate cómo se demora la animación. Por eso la animación es muy complicada. Queríamos poner un video tuyo para explicar un poco más sobre la animación. Fíjate cuántas secuencias, cuántos dibujos tú tienes que hacer para lograr un trabajo, un resultado, una filmografía. Imagínate que sea no un corto, sino un largo. Qué locura, ¿no? El problema es que tiene que trabajar en eso, es una campaña, un grupo enorme de realizadores que están completamente dibujando. El proceso es bien, el lío es tener un guión bien, es como una película. Empieza con de hecho, empieza con un guión, pero después de ese guión, en la película se hacen 3, 4, 5 guiones diferentes para diferentes especialidades que lo requieren. En animación es más o menos parecido, hay que hacer un storyboard, hay que hacer lo que también se hace en las películas, pero aquí es más específico porque aquí el personaje va a ser una animación.
lo único que va a poner el actor, en este caso, va a ser la voz. Ajá. Y entonces hay que crear lo que es un trabajo muy tedio y muy largo porque, por ejemplo, cuando tú envías el guión, y es lo que yo estoy pasando ahora mismo sobre mi cortometraje Vitrales, que es de animación, tú envías el guión y bueno, tú seleccionas a una persona que va a ser la encargada de la dirección de cómo se dice, de animación, el director de animación, por llamarlo de alguna manera, porque puede cambiar el título. Y entonces, esta persona interpreta el personaje de una manera. Tú tienes que explicarle. Te voy a leer un pedacito aquí que se llama Acciones. Por ejemplo, en Vitrales, que es el cortometraje que estoy trabajando, por ejemplo, se le pone en el guión Lili. Es una mujer morena, joven, de 20 a 35 años, camina lentamente, lleva un ramo de flores en la mano, etcétera, etcétera, etcétera. Se va describiendo todo el personaje para que el animador te dé la propuesta. ¿Puede dibujar? O sea, cuando te dan la propuesta, tú dices, no me parece que esa es lo que yo estaba buscando. Me hace falta que el vestuario lo cambies de esta manera. Ella es un poco más, tiene más expresiones físicas, etcétera, etcétera. So, es un proceso muy largo porque es propuestas y tú decís sí o no. Y después que aceptas el personaje viene lo que es esos trabajos ya de los animadores, porque hay que buscar un grupo enorme de diseñadores, dibujantes, coloristas y de todo. Y los hay que son específicamente para hacer las acciones, como es la sonrisa, la tristeza, etcétera, etcétera, que va cambiando dependiendo de las emociones del personaje, ¿no? Y es un proceso bastante largo, porque también está lo que es personaje y lo que tenemos aquí atrás, Y que es lo que como es el background. el background, que en español sería El fondo. los fondos, Fondos. el fondo que depende de donde estés, lo que quieras también, que los fondos también hablan. Muchas veces en las animaciones los fondos ni se mueven, porque están tan animados de una manera tan gráfica que no hace falta ni que se muevan, están ahí como lo que tenemos atrás. Y eso también es un trabajo súper larguísimo porque son propuestas y propuestas y propuestas, los colores tienen información, si es un color muy brillante o muy oscuro ya te pone un ambiente X y Y, también eso le va a ayudar a lo que es música más después en el proceso para darte la ambientación de la escena, etcétera. Eso es un trabajo bastante complejo y requiere de muchísima. Para mí la animación es maravillosa. Yo creo que a todo el mundo, desde que existe la televisión o el cine, desde niño, le gusta un muñequito, porque eso es lo que llevamos dentro, ¿no? Un niño, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante y es muy bella, pero requiere de muchísimo trabajo artístico. Y por eso para mí la respeto muchísimo, porque todos los que trabajan en animación son unos másters, porque tienen que hacer una cantidad de dibujos y tienen que hacer una cantidad de diseños tan espectaculares que mis respetos para ellos y adoro, me fascina la animación y por eso estoy trabajando en una, porque no me podía ir de esta tierra sin hacer una. Pero va a llevar años porque requiere de mucho Va a llevar tiempo. mucho tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo hace que empezaste a trabajar en esta animación? Bueno, con lo de la pandemia me he metido ya 1 año y medio en cuestiones de guión y bueno, ya por lo menos tengo las voces, estoy trabajando en limpieza de voces, en ver lo que es dándole un poco a las voces, en moldearlas, darle un poco de eco, dependiendo del tipo de voz, porque hay voces de niños, hay voces de personajes celestiales y cada cual requiere un tono específico para que se diferencien entre Pues tú sabes. esto que había puesto ahí es, que no se me puede olvidar, Dios mío. Esto que estaba puesto aquí, que fue el video, eso es de mi diseñador que se llama Luis Ernesto. Tengo que darle los créditos a él porque ese es mi diseñador que trabaja conmigo de siempre. Y él está haciendo es como una serie televisiva que se va a poner en Cuba, que se llama La Gata Mini Misu Miau Miau, que son como 3 personajes. Y ahí, en ese pequeño tiempo que tú mostraste el video, se ve los personajes sin color, los personajes con color,
los diferentes tipos de manos, porque los personajes cambian de mano, de ropa, de expresión. Es como un juego de Sí, cuquitas. es como una cuquita, exacto, es como las Sí, cuquitas. sí, entonces tú le cambias las manos, dependiendo, los personajes varones llevan las puntas de las manos, tienen una final X, los varones tienen otro final. Todo es una estrategia que psicológicamente, cuando tú lo ves, dices, oh, wow, pero tú no piensas en eso. So, es magnífico que Por Dios hable ejemplo, de uno eso. se ha adaptado. Antes yo recuerdo cuando yo era niña que yo siempre decía, ¿por qué los muñecos nada más que tienen 4 dedos? A los 4 dedos de los Los 4 muñecos. dedos de los muñecos, ¿por qué? Si todo el mundo tiene 5 y ellos tienen 4. Y mi abuelo me decía, porque es más fácil dibujar Sí, 4 dedos que dibujar 5. sí, es muy, muy difícil la animación de 5 dedos, eso lo aprendí yo hace rato. Igual estaba viendo yo animación, he visto muchísimas animaciones, a mí me gusta, pero igual he visto para poder estar viendo cuán complejo puede ser y escogiendo qué tipo de animación, porque hay animaciones en 2D, eso que tuviste es 2D, hay animaciones en 3D, la animación en 3D es mucho más complicada y requiere de mucha más. Y ahora hay en 5D también. Sí, 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 pero Sí, el sí. lío es que para televisión y para cine, ahora mismo lo que se pone, o bueno, en este caso Netflix o estas plataformas que se ponen en televisión, porque ahora yo no voy al cine, eh, está 2 y está 3 de la 3D. Ahorita vamos a ver un ejemplo más tarde, pero esta es 2D que requiere de muchos dibujos y mucha eh, contraposición de. Se usaban unos plásticos para hacer el pillo guardé, que yo tenía unos cuantos en casa, etcétera. Pero es maravilloso porque requiere de mucho trabajo humano y eso es lo que a mí me gusta, ¿no? Que todavía tienen que diseñar las personas, todavía no hay un robot por ahí atrás, tiene que ser un hombre o una mujer o un ser humano que dibuje el muñeco o el animado, por llamarle de alguna manera. Es fantástico que todavía eso requiera de una persona que lo haga, que me gusta mucho eso. Sabes que dar fechas para el cine animado es un poco ambiguo. Es preferible hablar de antecedentes o puntos específicos en torno a la animación. Por ejemplo, en 1640 ya se usaba la linterna mágica, que es un aparato óptico que se desarrolló a partir de las sombras chinescas del teatro asiático. ¿Sabías que? Ya viene. Ya viene, ya viene. ¿Sabías que a mediados del siglo XIX el francés Émile Reynaud inventó un juguete óptico llamado praxinoscopio? Él es reconocido como el verdadero creador del dibujo animado en el cine en 1892. Él hizo los primeros dibujos animados de la historia del cine, llamado este dibujo animado las pantomimas luminosas. Esta consistía en un sistema de proyección sobre pantalla grande de dibujos trazados y coloreados directamente sobre una película de cine de 70 milímetros, constituida por una serie de cuadros de gelatina protegidos de la humedad por un recubrimiento de goma laca. Este procedimiento se abandonó después porque no permitía la impresión de copias, tomando en cuenta que las películas eran en blanco y negro. Impresionante. Sí, 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 Yo te ¿no? conté una vez que eso era uno de los trabajos que yo hacía antes, que limpiaba las películas estas que se hacían de 70 milímetros y de
otros milímetros que eran más pequeñas. 16. 16. Eso, entonces ellos guardaban en una bóveda en cinematografía educativa todas las películas que se pasaban en las escuelas secundarias, en las escuelas preuniversitarias. Eso a principios de la revolución, ¿no? Entonces, yo trabajaba en cinematografía educativa dentro de la bóveda donde se limpiaban las películas. Que aquello era todo un proceso bastante peligroso porque había que trabajar en un cuarto oscuro y había que trabajar con químicos. Yo tenía que darle a la película, poner la película en un proyector, pasarla a mano yo misma con una manigueta y ir con la otra mano agarrando muy suavemente el film con este químico que estaba dentro de una cosita que yo tenía en la mano. Vaya, aquello era todo el día dándole la manigueta y limpiando la película con el químico, respirando aquello. Era un peligro, ya te digo, me sacaron pronto porque yo tengo problemas en los pulmones desde niña. Entonces, eso me hacía mucho daño. Pero es un proceso muy interesante. Y la única forma que uno tenía, eso hay que hacerlo cada vez que tú vas a proyectar la película, porque si no te salen esas partículas. Que tú decías, ¿por qué salen esas partículas en la película? Porque no está limpio el film, no está correctamente limpio. Hay que limpiar el film antes de proyectarlo y después de proyectarlo, para guardarlo. Yo trabajé siendo proyeccionista por un par de años en La Habana, en varios cines proyectando films. ¿No? Sí. Yeah. Sí, yo era proyeccionista. Loco. Oh my God. Sí, yo era proyeccionista. Y entonces una de las yo tenía que poner películas, pero empecé por los cines más cutres de La Habana, que eran los cines de 40 centavos, los cines de barrio. Y yo trabajaba con una muchacha, que por supuesto no voy a decir el nombre, porque para qué, y ella trabajaba conmigo. Y entonces ella tenía problemas en la vista. Entonces yo sí veía muy bien. Y entonces a veces, ¿qué pasaba? La película venía en tan malas condiciones. Oh, sí. O si no, las películas venían en bóveda, en unas bobinas. En unas cosas. En unas bobinas así, medias redondas, verdosas. Y imagínate que eran películas que imagino que eran copias y copias. No sé ni si eran películas originales, pero eran películas. Me recuerdo que estaba poniendo una película que se llamaba Billy el Niño o algo de sí, eso. Me acuerdo de esa película. Y entonces a mí me da risa porque en el cine que estábamos trabajando era un cine muy antiguo y este cine, déjame ver si me recuerdo el nombre, pero quedaba muy cerca del Capitolio, porque yo estudiaba inglés en la manzana de... No. Era un cine de barrio más pequeño, creo que se llamaba el Majestic. Majestic. El Majestic. Entonces, era interesantísimo, yo ahí me encantaba, porque iba con mi... ¿cómo se dice? Yo iba con mi expectación diferente, ¿no? Yo iba a ver aquello y a ver cómo trabajaba todo aquella. Había el proyector, una cosa antiquísima, una reliquia antigua, y entonces había que ponerle habían dos varillas que parecían inciensos, es una magia, porque esas varillas tenían que estar juntas, y cuando se juntaban era que salía una luz tan fuerte que era la luz que proyectaba en la pantalla la película, pero que había que estar sentado. Imagínate, eso imagino que era de los años 40, ni 50, creo que 40 o 50, una cosa de esa. Tenía que estar sentado al lado del aparato constantemente mirando de que las dos varillas estuvieran juntas, porque si las dos varillas empiezan a moverse, se empieza a oscurecer, y es ahí donde empieza a gritar la gente, suelta la botella. Ajá, sí, decían eso en todos los cines. En todos los cines, y entonces mi amiga tenía problemas visuales, no podía ver bien aquello, entonces yo estaba en mis recesos, eso, cuando yo venía, el cine era un escándalo, gritando cosas, la gente estaba alterada porque la película estaba medio oscura, entonces
Y también otra cosa cómica era que la película a veces se partía. Y Sí, ahí se sí viene partía. el problema. Cuando la película se parte, hay un aparatito Sí, de metal que hay, ajá. la película se pega con acetona de pintar uñas. Sí, ajá. Sí, sí, Mire, aquello es todo un arte. Eso es un arte. un arte. Entonces, me da risa que una amiga mía una vez estábamos poniendo una película y se rompió la película. Y entonces estaba tan desgastada que decía, ay Dios mío, mira, ¿ahora qué hago? Y ella me dice, no pasa nada. Y ahí es donde la gente se volvía loca y empezaban a tirar cosas. Viene, Ay, coge señor. la película, arranca todo ese pedazo, la pega. Entonces tú ves el actor que va a decir hola y ya se va. Y ya se va así. Bueno, eso nos pasa a nosotros, Audrey, todo el tiempo con el StreamYard ahora, ¿no? No, también, Con los claro. copyright, que ahí tú te Oye, das cuenta que la gente dice, bueno, estás haciendo cine, prácticamente estoy haciendo ah, cine, mira, la cantidad de cortes que tenemos que hacer, la cantidad de ¿entiendes? cortes, porque cuando lo ves en vivo es una cosa, pero cuando está rodando que no es en vivo, ponen tanto copyright que es igual que una película cuando picotean todo. Bueno, entonces, ¿sabías qué? Vamos a poner tu primer ¿sabías qué? Vamos para allá, pero antes de eso voy a decir que la animación es una de las formas de comunicación visual más omnipresentes en la actualidad. Se ven en todas partes, desde la multitud de canales de televisión dedicados exclusivamente a dibujos animados hasta las secuencias de títulos de nuestras películas favoritas y las interfaces gráficas reactivas de nuestros teléfonos inteligentes que tienen cantidad de animación. Aunque la mayoría de nosotros tenemos una vaga idea de cómo y cuándo y dónde comenzó todo, te voy a dar sentada la increíble magia visual que es posible hoy en día. Con esto en mente, aquí hay una breve historia de los inicios de la animación. Te voy a dar 5 pioneros y a continuación viene el primero. Ok. ¿Cuántos millones de veces nosotros vimos eso cuando éramos niños? Porque eso nos lo ponían, siempre lo ponían. Interesante. Se llama Phantasmagory, es de 1908. Esto es de un caricaturista y animador francés que se llama Émile Cohl y que se le suele llamar de vez en cuando el padre de los dibujos animados. Entre febrero y mayo de 1908, este realizador creó esta película, Phantasmagoria, considerada la primera película completamente animada jamás realizada. Y qué Esta es interesante, fantástica, ¿eh? interesantísima, no te puedo explicar. Ahora Y eso, viene dime, esa película no tenía sonido ni nada, ¿no? no, estas Era películas una eran, completamente fuera de revolución y muda. bueno, en 1908, en aquella época no había sonido todavía, entonces por lo general cuando se proyectaban estas películas en los cines, se contrataba, me A un imagino, pianista, un a un pianista, organista. un organista, y ellos se encargaban de poner la música. Me imagino que fuera fantástico ver aquello, ¿no? Wow, Yo interesantísimo. de hecho tuve la grandísima suerte de poder ver una película en estas características y fue aquí en Boston. Y fue la película que se llama Metrópolis. Oh, Hicieron una exhibición especial que se le cumplía no sé cuántos años y trajeron a un músico y tocó la música original de la como película. se tocó cuando En se aquella fue. época a mí. Oh, wow, qué maravilla. Sí, una maravilla. Y entonces pasamos al ¿sabías qué número Entonces, 2? mi sabía que número 2.
ahora que yo estoy haciendo animación me doy cuenta de que como uno pensaba antes que eso era magia. Eso era magia. Eso era una impresión tan grande. Yo recuerdo cuando yo vi una película que se llamaba La mujer sin cabeza. Ay, sí. ¿Te acuerdas? Oye, a mí eso me ha dado una impresión. Yo decía, pero ¿cómo hacen eso? ¿Cómo hacen eso? Y ahora que ya yo sé cómo hacen eso, me quedo fascinada porque yo digo, wow, la Es magia. magia. Es magia. Magia, es magia. Y yo no podía estar tranquilo si yo no citaba a Georges Méliès, que es conocido como el padre de la cinematografía por su uso temprano de los efectos especiales en el cine. En el 1896 y 1914, este hombre dirigió 531 películas. Dios mío bendito. No te lo puedo creer. Que iban de 40 minutos de duración, de 1 a 40 minutos de duración, generalmente con efectos únicos de la cámara a lo largo de cada película completa. En 1902 apareció en una de sus propias películas, que se llamaba El huevo prolífico, que es esta escena que vimos ahora. Es una exploración pionera de la escala, la multiplicación y las transiciones que realmente se dio su reputación como cine malo y el padre de los efectos especiales en películas. Porque esto que tú ves ahora nos resulta muy familiar, porque tenemos apps en los teléfonos que podemos duplicar, multiplicar. Pero estamos hablando de principio del siglo XX, que la gente no tenía ni principio del siglo XX. Hay personas que aún ahora mismo Nada. Es como si estuvieran en la comunidad primitiva. ¿Entiendes? Totalmente. Uno cree que porque uno tiene, todo tiene, pero no es así. No. Nosotros somos como si fuéramos cosmonautas en la tecnología. Nos están estudiando a las personas que estudiamos tecnología y que probamos tecnología, porque no pueden creer cómo, y quién te enseñó, cómo tú aprendiste, cómo tú haces eso. Bueno, eso se llama innovación, creatividad, ¿entiendes? Y tratar de probar diferentes cosas, porque no, quiero poner algo para que tú veas, bueno, tú lo has visto, pero otras personas, cómo uno puede, a través de las aplicaciones con las que tenemos en los teléfonos, hacer diferentes cosas. Esto es algo que estoy haciendo con espejos, de lo que te conté, de la historia que estoy tratando de hacer una película, ¿no? Eso me recuerda a la película, ¿cómo se llama? El anillo, The Ring. Sí, exacto, porque es que acuérdate que yo tengo como un trauma con esa película que te conté, con la casa de las... Todo eso pasó con esa película. La casa donde nos encontramos los alfileres era todo con relación a The Ring. The Ring. Yo tengo ese trauma. Óyeme, tú sabes que se reconoce al británico Stuart Blaston como el cineasta que estableció los primeros pasos de la animación conocida como stop motion o animación en volumen, que consiste en aparentar el movimiento de objetos estáticos por medio de una serie de imágenes fijas sucesivas. Nombres como Émile Cohl, caricaturista francés, Segundo de Chaumont, cineasta español, Winsor McCay o Matt Fleischer, que continuarían con la evolución del cine animado, presentando un aparato que revolucionó en el año 1917. Este aparato se llamaba el rotoscopio, que permitía proyectar una película sobre una superficie en la cual se dibujaban las personas imaginarias. En 1924
Max presentó la primera película animada con sonido que se llamaba Oh Mabel. Este mismo británico Blackton trabajó y fue el codirector de una película que hizo el dibujante Winsor McCay en 1869 a 1964. A menudo se considera uno de los padres de la animación verdadera. Su película de 1911 de Winsor McCay, el famoso caricaturista de New York, se llama Little Nemo, Pequeño Nemo, diría yo. Contiene 2 minutos de animación pura, alrededor de los 8 minutos con 11 segundos, utilizando ilustraciones y secuencias a mano de una manera tan novedosa que no se habían visto en películas anteriores. La técnica le ofreció un vistazo de la que podría llegar a ser la animación actual de hoy. Creo que tienes un pedazo por ahí de ese dibujo de Little Nemo, en el cual también actuó Stuart Blackton, que acabas de mencionarlo. Okay. Interesantísimo. Recuerden que estos videos están sin sonido Sí. y están recortados por problemas de que no queremos tener situaciones con el copyright. También vemos aquí cómo es importante recalcar de que estos tipos de animación es mucho antes que Walt Disney. Y también cuando los vemos la influencia de Walt Disney, porque todos estos movimientos así los podemos ver yo no sé, en Blancanieves o en Pinocho o en otras de esas monstruosas animaciones que él hizo mucho después. Es decir, que estos fueron los padres. Y con eso quiero decirte que siempre los artistas se inspiran en otros artistas. Y esos artistas se inspiran en otras cosas. Que Claro. siempre es un trabajo de inspiración, es un trabajo, yo lo diría en conjunto, aunque tú eres el padre reconocido porque inventaste tal cosa, aparentemente siempre tuviste Siempre una después inspiración. el otro que viene detrás lo usa de otra forma y le incluye algo más. Y Pero entonces igual, aunque tú hayas creado algo, siempre te inspiraste en algo. Y esa siempre te inspiras en algo. inspiración viene de algo. Yo quiero destacar que la animación ha continuado avanzando y no solo se ha dedicado a un público infantil. Hay dibujos animados para todas las edades. Además, también quiero decir que la animación es un cine muy costoso desde sus inicios, ya que requiere de una gran inversión en tiempo y recursos para crear este movimiento mágico. ¿Sabías que el primer dibujo animado de la televisión americana fue este? Este dibujo animado que se llama Popeye apareció en otoño de 1960, disculpen. Al principio fueron simples y sin muchos detalles. Fueron creados 220 episodios y en un par de años finalizó. En 1962, el binomio Hanna-Barbera, muy conocido en Cuba, por muchas películas que se ponían en Cuba Muchos animados que se ponían. Ellos produjeron La Hora de Popeye, que debutó en la programación matutina de la cadena CBS y en la actualidad se observa este animado
en tantos productos basados en él, como historias, películas, televisión, videojuegos, hasta una cadena de comida rápida, lleva el nombre de este personaje. ¿Y sabes por qué? Algunos historiadores consideran que este personaje es como una representación de la imagen que tienen los estadounidenses de ellos mismos. Popeye. Y por eso es que está en tantas marcas y en tantas cosas desde 1962 hasta hoy. Siempre ha estado dentro del mercado americano esta caricatura. Y él se come una lata de espárragos. De espinaca. Espinaca. Sí. Bueno. Tú tienes un sabías qué más, ¿no? Sí, de 1893. Y esto es un trabajo del fotógrafo inglés Atwater J. Muybridge, que no es animación, pero sus estudios de locomoción animal se encuentran entre los primeros experimentos visuales con imágenes en movimiento, sentando las bases para las plataformas posteriores de videografía. En el 1893, Muybridge, que me imagino que no lo estoy diciendo bien, usó el fenaquistoscopio. Wow. Fenaquitoscopio. Oye, qué Un nombre. dispositivo de animación temprana que aprovechó el principio de persistencia de la visión para crear una ilusión en movimiento, para extender sus estudios visuales a la animación. Estos fueron los primeros pasitos a la animación. Y hay un videito por ahí que lo muestra perfectamente. Qué maravilla. Esto era como una esfera con los dibujos y se le daba vuelta. Se le daba vuelta. Yo tenía uno y tú lo mirabas por aquí y tú le ibas dando a una cosa. Yo tenía como una cantidad de películas. Entonces tú lo ibas poniendo. Eso lo trajo mi abuelo de aquí de Tampa. Sí, pero y ese era uno de los juguetes preferidos de nosotros. Cuando lo trajo tu abuelo ya habían pasado a cientos de años que ese señor se rompió la cabeza y creó esta maravilla. Habían unos que también eran como redondos. Como redondos, sí. Impresionantísimos, ¿no? Y también había, no sé si había, me imagino que si lo tuvieras libros, que tú le pasabas tú le pasabas y también salía una imagen. Y también se movían los dibujos. Y teníamos también una vecina que tenía una lámpara que cada vez que ella prendía esa lámpara, aquello era la cola de gente para pasar por frente a la casa, para ver la lámpara, porque la lámpara se movía y entonces era como un trineo con Papá Noel pasando. Y la nieve cayendo. No, hay una maravilla. Qué bonito. Aquello era una cuadra entera para ver aquello. Qué bonito. Una cosa. Sí. Óyeme, y ven acá, ¿qué película es tu preferida de animados? Oh, dear. Bueno, tengo muchísimas, pero voy a hablar de una que es muy, muy peculiar y que me llama mucho la atención y que es un peliculón que yo se la recomiendo a todo el mundo porque es una película que realmente está vigente actualmente en nuestras situaciones que estamos pasando en el mundo y se llama El Planeta Fantástico. Es una película experimental de ciencia ficción, de animación para adultos del 1973. Fue dirigida por un director que se llama René Laloux y escrita por Laloux y Roland Topor, el último de los cuales también completó el diseño de producción de la película. La película fue animada en Praga, en uno de los estudios de Praga. Fue una coproducción internacional
entre Francia y Checoslovaquia. La historia es alegórica sobre humanos que viven en un planeta extraño dominado por alienígenas o humanoides gigantes que los consideran a esos humanos animales. Se basa en una novela del 1957 escrita por un francés llamado Stéphane Bull. Y tenemos un pedacito por ahí. Planeta Salva. Oye, se parece al muñeco mío. Mira. No se Bueno, parece. sí se parece. Bueno, Planeta Salvaje, esa película yo se la recomiendo a todo el mundo. La pueden encontrar en YouTube, está en español como Planeta Salvaje. Si es que hable español y que esté en inglés, está. Interesante, muy interesante. Me resulta muy interesante porque, sobre todo en esta escena que yo escogí, que es muy relativa a situaciones que están sucediendo en el mundo, y es que, por ejemplo, yo le tuve que quitar la voz y ponerle una música de la cual yo soy el dueño, que es un compositor que es mi hermano, que se llama Ariel Barrios, que es el que me provee toda la música para yo ponerla, para no tener problemas del copyright. Y esta escena es que ellos van caminando y se encuentran este grupo de humanos que se han revelado y se han ido escondido en este bosque. Cuando estos dos personajes andan sucediendo, que serían como los jefes, los dueños, los parte del planeta este, los ve y empiezan a decir, Dios mío, ¿qué hacen estas cucarachas, basuras, cosas inmundas ahí? Porque para ellos son criaturas como si fueran inmundicia. Entonces porque lo que ellos piensan acerca de estas criaturas que eran los humanos es que son egoístas, tienen ansias de poder, se esclavizan unos a otros, que no está muy lejos de la realidad. No. Para nada. Y entonces, como ellos entienden de que este tipo de reacción y de tratamiento entre ellos es tan desagradable, los empiezan a pisar y los empiezan a destruir y a matar. Claro, yo no voy a contar la película, pero después pasan otras cosas que echan a ver de que si los humanos tenían razón o no tenían razón. La película es muy, muy actual y deberían de verla. Se llama Planeta Salvaje, es una de mis películas favoritas. ¿Cuál es una de tus películas favoritas? Una de mis películas favoritas es Vampiros en La Habana. Oh, yo quiero leer sobre alguna información que tengo de la producción de animados en Cuba. Toda esta información quiero decir que la saqué de la página Animados Ikai, que recoge una información desde 1960 hasta 2020. El primer dibujo animado cubano se llamó Conga y Chambelona, del caricaturista Rafael Blanco, que vivió desde 1885 a 1955. Él trabajó en el periódico El Fígaro y esta caricatura salió en 1919. Fíjate que no estaban tan lejos. Porque si en 1916 aquel inventó el aparato y ya en 1919 estaban haciendo un animado en Cuba, oye, muy rápido.
No, sé, es que en Cuba siempre fue pionero en muchísimas cosas. Este corto duraba 27 minutos, que no está tan corto. El diseño de producción estuvo a cargo de Victoriano Martínez y Luis Cío. Después de la formación del ICAI, el 24 de marzo de 1959, se creó un departamento de dibujos animados. No es hasta 1989 que surgen los estudios de películas de animación subordinados a la productora cinematográfica ICAI. El Maná de 1960, que duraba 3.40 minutos, dirigido por Jesús de Armas, fue el primer film realizado en el departamento de dibujos animados del ICAI. Luego siguieron La prensa seria, 1961, El tiburón y las sardinas, 1961, El realengo, 1961, La quema de la caña, 1961, El cowboy, de 1962, dirigidos todos por Jesús de Armas, con diseños de Muñoz Bash. En 1961 surge la primera realización titulada A, E, I, O, U, que duró 10 minutos. Entre las producciones de largometrajes tenemos el primero en 1979, que fue Elpidio Valdés, después Elpidio Valdés contra Dólar y Cañón de 1983, después Vampiros en La Habana, que es mi preferido, de 1985, que vamos a poner un pedacito aquí para seguir hablando. ¡Ay, así que me perrique! ¿Quién anda ahí? ¡Los papeles, tire! ¡Ay, Eduard! Para ti es cranque, oíste. Dale, compadre. Le di. Lo maté, tigre. Lo maté. Nada de nada. ¿Viste eso? Monta, chico. Mala mujer. Te odio, te odio, vaya. Te odio, te odio, te odio, te odio, te odio. Vampiros en La Habana, 1985. Más se perdió en Cuba, 1995. Todos de Juan Padrón, fallecido en el año 2020. Que la verdad fue una gran pérdida porque fue parte de nuestra niñez y de nuestra juventud. Toda la obra de Juan Padrón nos acompañó a cada niño, cada semana, desde los cines, desde la televisión. Eso era todo el tiempo. Meñique es del año 2014, es de Ernesto Padrón y es el primer largometraje 3D realizado en los estudios de animación del ICAI. Además, hay más de 20 mediometrajes, entre ellos Juan Quinquín, Quietud interrumpida, La luna en el jardín, más de 300 cortometrajes, más de 10 series, además de tener desarrollados en alianza con la escuela UCI de computación, alrededor de 14 videojuegos con títulos tan sugerentes como este: Fernanda, Sagua, La aldea embrujada, Superclaria, Especies invasoras, Caos numérico, etc. El cine de animación en nuestro país, no obstante, como su sociedad
obsoleta se ha quedado detenido porque ya sabemos lo costoso que resulta hacer animación. Sí. Esperemos que muy pronto la tecnología se imponga y Cuba florezca y pueda ofrecer opinión, entretenimiento y libertad de expresión para todos los cubanos en todos sus filmes y en su vida social en general. ¿Cuál es tu otro film preferido? Meñique, ¿verdad? No, y vamos a poner un pedacito de Meñique. Oh, tenemos. Sí, cómo Ay, no. Qué bonito, ¿no? qué bonito. 3D. Tú sabes que nosotros estamos ya en una hora del show y Sí. tenemos todavía cosas que hablar, porque, por ejemplo, hay una serie muy importante aquí en Estados Unidos que se llama South Park. Esta es una serie de televisión estadounidense de animación creada por Trey Parker y Matt Stone para el canal Comedy Central. Este animado es para un público adulto y se caracteriza por satirizar con humor negro la sociedad, actualidad y cultura de este país a través de historias y situaciones surrealistas que le suceden a sus protagonistas, que son 4 chicos: Stan, Kyle, Carmen y Kenny. Todos ellos son residentes en un pueblo ficticio de Colorado. Colorado es un estado real, el estado número 38 que se unió a la constitución de este país y está en la parte oeste de Estados Unidos. Esta serie se estrenó el 13 de agosto de 1997. Cabe destacar que el lenguaje crudo, grosero e indecente que usan en la serie y la violencia, su estilo irreverente de hacer humor y el tratamiento de diferentes episodios de la actualidad mundial le han costado numerosas polémicas a lo largo de su emisión. Pero, como en este país hay libertad, también han recibido premios y reconocimientos por la revista Time, por la revista Rolling Stone, por la revista TV Guide, todos colocándolo dentro de los 100 mejores programas de animación que se han pasado por la televisión en todos los tiempos. Así que, como te das cuenta, hay hasta videojuegos ahora mismo disponibles en plataformas iOS y Androides que todas tienen que ver con South Park, que particularmente a mí no me gusta. Yo no veo Hemos hablado de todas estas cosas que teníamos que hablar. Yo creo que nos vamos a ir con un trabajo que yo hice, que además es un poema, que se lo dedico a Facebook por haberme puesto de penitencia y que lo hice con animación. Y nos vemos, si Dios lo permite, la semana próxima a las 3 de la tarde, hablando de cine con Aldrin Ángel desde StreamYard. Y los dejo con mi poema para Facebook. Facebook. En la torre virtual todos se creen reyes y reinas, cacatúas blancas en aros de oropel, sepelios secos, algunos se pudren de tanto dinero y tan poca perspectiva. El cerebro humano
moderno, atiborrado de censuras, prejuicios, odio, soledades, malas intenciones históricas. 60 años de maldad heredados de la isla en la que nací, donde la podredumbre está disfrazada de muertes y utopías, medias verdades editadas hasta hoy. Calcinada nuestra patria por los vasallos del mal, con el mismo látigo de generación en generación, cambiándose de orillas como si nada. Como si nada. No soy marioneta de nadie, con el favor de Dios. Corté los hilos y estoy aquí para enseñarte. Para enseñarte. 1, 2, 3, muévete, 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 muévete. En los predios del cerebro energético, sin princesas ni reinas, con lunes azules, sol en Aries, sin tatuajes ni falsos dioses, llena de esperanzas, canciones, miniaturas y flores. Llena de esperanzas, canciones, miniaturas y flores que ningún sádico o maligno ha podido arrancar. Gracias a Dios.